En primer lugar, damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados a este foro radial para entender el tema de la atención humanitaria. Entonces, iniciamos el foro organizado por el Instituto de Estudios Humanitarios con la presentación de nuestros invitados. Es muy grato tener acá al doctor Marco Romero de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, al doctor Roberto Vidal de la Universidad Javeriana, bienvenido. Igualmente tenemos acá al señor Samir El Jawari, oficial de investigaciones del Overseas Development Institute, que es el ODI. Bueno, qué grato es tenerlos acá. Vamos a comenzar nuestra primera ronda de preguntas por lo más sencillo. ¿Qué se entiende por ayuda humanitaria? Y en el caso de los desplazados, ¿cómo podríamos entender esta ayuda humanitaria? Doctor Romero. Ante todo, un cordial saludo para todos y todas las oyentes de este importante programa. Lo más importante que hay que destacar con el tema de la atención humanitaria es que es un derecho, y es más propio hablar de atención humanitaria que de ayuda, porque cuando se habla de ayuda queda la sensación de que es un problema voluntario, de si las instituciones tienen voluntad de apoyar o no a las personas, mientras que cuando se habla de un derecho, estamos hablando de una pretensión que la gente puede reclamar y que las autoridades están constituidas para garantizar que lo tengan. La atención humanitaria tiene distintos componentes, está arreglada por el derecho internacional humanitario y por el derecho de los derechos humanos. En el caso de las personas víctimas del conflicto armado, involucra la atención inmediata, la ayuda inmediata y la atención para el periodo de la emergencia. Implica componentes diversos en salud, en atención psicosocial, en educación, en una posibilidad que la gente tenga donde vivir, una seguridad alimentaria, una posibilidad de apoyo para tener una vida digna en ese periodo. Y es la primera etapa de una serie de derechos que tienen las personas desplazadas, que culmina en una estabilización socioeconómica. Entonces, la atención humanitaria es un derecho de las personas, pero también obviamente es un derecho que tienen personas que han sufrido las consecuencias de desastres naturales. Profesor Vidal, ¿quién tiene entonces la responsabilidad de prestar la atención humanitaria, como explica el doctor Romero? Justamente por lo que acaba de decir Marco, es que se deriva que la responsabilidad primaria de la atención humanitaria la tienen los estados. Y la razón de que la tengan los estados es que nosotros hacemos un estado para que nos auxilie cuando tenemos situaciones de sufrimiento, situaciones de carencias o situaciones de violación de derechos. Es la justificación de que el Estado esté ahí. Ahora, por otra parte, además de esa responsabilidad primaria, hay un deber de solidaridad de la sociedad en su conjunto para apoyar a las personas que están sufriendo, y por lo mismo hay una posibilidad de solidaridad de la comunidad internacional. Entonces, ese deber primario del Estado está auxiliado tanto por la sociedad como por la comunidad internacional. Doctor Romero, nos gustaría saber cuáles son las diferencias que hay entre una persona víctima por el desplazamiento y una persona víctima por un desastre natural. Bueno, esta diferencia es muy importante porque cuando una persona es desplazada lo es porque actores armados están enfrentados, porque hay amenazas, porque hay secuestros, desapariciones, porque hay, por ejemplo, fumigación de cultivos de uso ilícito en territorios militarizados. Es decir, la vulnerabilidad humanitaria que procede de la guerra lleva a que muchas veces las familias desplazadas vengan de un contexto en el que han sufrido pérdidas humanas, amenazas, traumas psicosociales complejos. Cuando una persona ha vivido las consecuencias de un desastre natural, tiene una vulnerabilidad social y económica porque ha tenido una pérdida, pero no se pueden comparar estos dos tipos de pérdidas, y es por esa razón que si bien el Estado tiene responsabilidad con los dos grupos, la atención de las víctimas del conflicto es prioritaria y no se puede confundir que son migrantes, no, son víctimas de un conflicto armado cruento. Bien, ¿el doctor Vidal tiene algún aporte sobre este tema de la diferencia entre las víctimas del desplazamiento y las víctimas por desastre natural? Sí, hemos visto con mucha preocupación que tratándose de un sufrimiento a veces similar e incluso mayor de las víctimas del conflicto armado, la sociedad tiende a solidarizarse muy fácilmente con las víctimas de la catástrofe natural,
pero a no solidarizarse con las víctimas del conflicto armado. Ajá. Y por eso hace que su situación sea peor y más grave. Ese es uno de los orígenes de la mayor violación de derechos de los desplazados. Y en ese sentido, entonces, por favor, sería importante que Samir El Jawari nos comente cuáles serían estos principios que rigen la atención humanitaria. Entonces, hay 4 principios claves que fueron desarrollados por la Comité Internacional de la Cruz Roja, y son la humanidad, que requiere que hay que tener atención a toda humanidad sin motivos ulteriores. También está el principio de la neutralidad, que significa que particularmente importante en situaciones de conflicto es que las agencias humanitarias no apoyan a ningún actor ni partido de un conflicto. Después está el tema de la imparcialidad, que requiere que la atención sea no discriminativa. Entonces, la atención humanitaria es solo dado por criterios de necesidad. Entonces, no es importante la clase social, afiliación política o raza o cualquier otro tipo de criterio. Y después está el principio de la independencia, que requiere que todas las agencias se distancien de cualquier actor o partido de un conflicto, pero también de cualquier actor que tenga un interés en el resultado de un conflicto. El año pasado vimos que se vieron afectadas más de 380.000 familias por desastres naturales, y al mismo tiempo cerca de 270.000 personas huyeron de sus casas por el conflicto. Nos gustaría saber cómo se canaliza la atención humanitaria en Colombia. En la atención humanitaria, en tanto es una responsabilidad primordial del Estado, quiere decir que el Estado está obligado por el principio de solidaridad a dar ayuda humanitaria y atención humanitaria a todas las personas víctimas del conflicto y de estos desastres, independientemente de quiénes hayan sido los responsables que han causado estos hechos. Por lo tanto, para acceder a la atención humanitaria se requiere, en el caso de los desplazados, acceder a las personerías municipales y al registro de acción social, aunque en principio la atención humanitaria de emergencia debe otorgarse independientemente del sistema de registro, porque el sistema de registro se demora mucho tiempo, muchas veces la ayuda llega muy tarde, pero es la Agencia de Acción Social la que tiene esta responsabilidad, o la Dirección de Atención de Desastres en el caso del Estado colombiano. Hay que decir, allí hay una serie de problemas y creo que es importante destacarlo. El Estado colombiano debe hacer un esfuerzo mucho más grande para garantizar que la atención se dé en el periodo de emergencia, porque cuando el registro se demora 4 o 5 meses, las personas tienen que asumir solas las consecuencias inmediatas tanto de la guerra como del desastre natural, y esto es injusto y va contra los derechos de estas personas. Bueno, queremos recordar que los departamentos con mayor número de emergencias durante el 2008 fueron Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Tolima, entre otros. Al mismo tiempo, los departamentos donde hubo éxodos de población por desplazamiento fueron Nariño, Chocó, Antioquia, Bichada, Arauca y Córdoba. Es mucha gente, son muchos lugares al mismo tiempo que se deben atender. Entonces, ¿qué riesgos existen, doctor Vidal, de que las ayudas humanitarias no lleguen a su destino? ¿Quién controla esto? Hay muchos riesgos de las ayudas humanitarias, unos por carencia de recursos, porque no hay suficientes ayudas o no tienen la calidad que deberían tener, pero el riesgo más importante, en mi opinión, es el riesgo político de la ayuda humanitaria, y es que los actores que están en el terreno no permitan que quienes van a prestar la ayuda humanitaria lleguen allí. En Colombia tenemos un problema muy serio, porque muchos de los actores del conflicto armado limitan la llegada de ayuda humanitaria como una arma de guerra, y allí mucha gente queda o encerrada en cordones militares, a veces en cordones de guerra, que impiden que les lleguen las ayudas, o los actores humanitarios que van a llevarlas no son respetados o son atacados por las partes. ¿Samir quiere hacer un aporte? Por eso son muy importantes los diferentes principios humanitarios, porque ellos pueden abrir lo que es el espacio humanitario. Entonces, las organizaciones, si son independientes, si son neutrales y si son imparciales, pueden acceder a zonas de conflicto donde trabajan o donde están localizados todos los actores. Qué importante. Bueno, y también nos interesa mucho saber cuál es el papel de la cooperación internacional en la ayuda humanitaria. Pues como se ha dicho antes, la primer responsabilidad para la atención humanitaria es el Estado. Pero cuando el Estado no tiene la capacidad o la voluntad política de dar esa atención humanitaria, entonces hay un papel para la comunidad internacional para apoyar al Estado, fortalecer esa falta de capacidad, pero también para dar asistencia donde no hay voluntad política.